Qué bueno. Felicidades para él. Bien, el poder de la fe. Así ¿Qué es el poder de la fe? Mira, hablarte de la fe es hablarte de lo que es el sustento de la vida cristiana, del creyente. Todos en algún momento tenemos fe, todos desarrollamos un grado de fe. Ahora, lo que quiero compartir en el día de hoy, Camilo, es la fe, pero visualizada en la palabra de Dios, en la Biblia, porque el ser humano tiende a tener un grado de fe o un grado de esperanza, y esto en lo que cree, en lo que quiere poseer, lo que quiere lograr en la vida. Entonces, todo lo que se quiere lograr en la vida debe de llevar como un esfuerzo. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que no solamente vale el esfuerzo, sino también la fe en el Señor. La Biblia nos describe esa definición que vemos en pantalla ahora de la fe. Esa es la definición que da el autor de los Hebreos en capítulo 11, versículo 1. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En ese texto, Camilo, nosotros vemos un desafío al creer. Un desafío porque te dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Oye, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, bajo ese texto bíblico está fundamentada la creencia del cristiano. Y no solamente la creencia del cristiano, sino también lo que es la cosmovisión de cómo Dios creó al mundo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 1, nos habla también de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, todo lo que está hecho está, valga la redundancia, hecho por Dios. Mientras que los científicos, los teóricos y los que no son creyentes de la fe, ellos dudan de la fe y dudan de que todo lo que está hecho fue hecho por Dios. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Y nos dice la palabra del Señor y nos enseña que todo lo que está hecho se hizo de lo que no se veía, Camilo. Es decir, que no existía nada, y con el poder de la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, nos dice que Dios hizo la tierra y que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y en ese contexto nos dice que todo lo que se hizo fue a base de la fe. Encontramos el primer registro de la Biblia en el hijo de Adán, Abel. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Es decir, cuando nos acercamos a Dios, dice el autor de los Hebreos también, que es necesario que nosotros creamos que Él existe. La fe no puede ser una fe fingida. Por ejemplo, tengo fe en que la cosa va a mejorar, pero ¿qué estás haciendo tú para que la situación mejore? Estás sembrando, estás haciendo un esfuerzo, estás colocando un poquito más de valor a las cosas para que la fe se haga realidad. Esa fe que puede ser intangible, pero que también requiere de cosas tangibles. Mira, tenemos que separar lo que es la fe del diario vivir, a lo que nosotros llamamos fe, a lo que es fe en Dios y en toda su esencia, dado a entender la creación y todo lo que Dios hizo, incluyendo al ser humano. El ser humano tiene un grado de fe, pero no es de esa fe que te vengo a hablar, sino del poder de la fe, de realizar cosas por medio de la fe que tenemos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, que es una cosa muy diferente. Es decir, tú puedes tener fe en algo o en alguien, pero no necesariamente tú tienes fe en Dios, ni tienes fe tampoco en la palabra de Dios. Sí. De lo que te quiero hablar básicamente es de la palabra de Dios en el día de hoy. Sí. De cómo nosotros podemos tener fe y cómo podemos nosotros alcanzar a la salvación por medio de la fe. Todos tenemos fe. Si tú le preguntas a un gnóstico, a un ateo, a una persona que
que no conoce a Dios y que no quiere saber de Dios, te va a decir que él tiene fe. Tiene fe en su mujer, tiene fe en sus hijos que van a ir a la universidad. Pero de lo que queremos tratar en esta mañana es de la fe en Dios. Y mi pregunta es para el público televidente que está ahí. Y es así, se puede tener fe sin conocer a Dios, sin creer en Dios. Porque es una fe costumbrista la que tenemos, es una fe de oída, es una fe de que el ser humano ha aprendido en la marcha a tener fe por sus propios logros, a tener fe en el trabajo. Me levanto, pero tengo fe de que voy a seguir adelante. Pero no es lo mismo tú orar y creer en Dios y pedirle a Dios que tú depositar tu confianza y tu interés en las cosas que te motivan a ti a vivir en la vida. Interesante. Lo que te hablo es de la fe. Mira, muchos, por ejemplo, Moisés cruzó el Mar Rojo cuando estaba frente a los egipcios y Dios le dijo, ¿qué espera? Marcha. Y ellos marcharon creyendo, pero tenían de un lado, detrás tenían a los egipcios, pero de frente tenían todo un mar. Y por la fe ese mar se abrió. Lo que te hablo es de aquellas cosas imposibles que el ser humano puede lograr a través de la confianza y de la fe puesta en Dios. Tú no te sacas la lotería porque tienes fe en Dios. Pues se contradice y puede sonar feo, ¿verdad? Pero es así. Tú no te sacas la lotería creyendo, o sea, tú no oras y crees que te va a sacar la lotería porque oraste. No. Esto es nada que vinculado. La fe es algo que tú no ves, pero tú lo puedes creer y lo puedes dar por hecho. Entonces, la salvación es por fe. Mira, algo que me motivó estudiando este tema fue cuando Martín Lutero, ese monje es católico, que hizo la Reforma Protestante en 1517, el verso que le llamó la atención, lo encontramos en Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es difícil entender que una persona apoderada pueda vivir de la fe. Los que vivimos de la fe somos aquellos que estamos sustentados creyendo en que Dios nos va a proveer en el día de mañana, pero para enfrentar el día de mañana no tenemos nada. Dice que no andamos por vista, por fe andamos. Los creyentes, los que creemos en el Señor, aunque las cosas estén difíciles, aunque la sociedad esté volcada, nosotros tenemos la esperanza y tenemos la fe de que las cosas van a cambiar. ¿Que el gobierno la va a arreglar? No, porque cada gobierno viene con su problema. El ser humano tiene que depositar su confianza en Dios. El gobierno podrá tener el mejor interés, pero hay situaciones, hay cosas que los gobiernos no van a poder resolver en esta tierra, que solamente cuando Cristo venga e implante su reino milenial en esta tierra podrán resolverlo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores, que va a ponerle fin a todo el sistema de corrupción y de cosas que malexisten y que nos hacen la vida imposible cada día. Entonces, creamos en Dios, depositemos nuestra confianza en el Señor y no creamos que el gobierno lo va a resolver todo. Podrá resolver algunas cosas, pero los problemas seguirán latentes. Las Naciones Unidas tenían un sinnúmero una lista con las cosas que iban a resolver para el milenio, a final del milenio, pero no las resolvieron porque es que el bienestar no está en la mano del hombre, el bienestar está en las manos de Dios. Y hasta que no entendamos esto, lamentablemente el mundo va en retroceso. Por fe se te dará. Amén. Leí por ahí. Excelente las palabras de Miguel Ángel. Mira, Adama. Tenemos una pausa. Tenemos una pausa para continuar con tu exposición brillante, que a mí me ha encantado y sé que al público